Bienvenidos a nuestro estudio hoy, la fe de Jesús, lección número 5, señales del regreso de Cristo. Tenemos 8 preguntas y vamos a hablar acerca de las señales del regreso de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiar las señales de la venida de Cristo y ayúdanos a comprender y a ponerla en práctica en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda alguna nos hemos gozado de la fe de Jesús. La lección anterior vimos que Jesús, hablamos acerca del regreso de Cristo, pero vamos a ver hoy las señales del regreso de Cristo. Lo primero es que Mateo capítulo 24, versículo número 3 nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Por qué los discípulos preguntaron eso? Bueno, porque Jesús les está anunciando a ellos que iba a morir en la cruz del Calvario, que iba a resucitar al tercer día, que iba a cumplir las profecías. Y les dijo que ese templo de Jerusalén iba a quedar totalmente destruido y que sería de una lección práctica objetiva para los cristianos también del fin del tiempo. Entonces ellos les dijeron: Señor, entonces, ¿qué señales hay del fin del mundo? Vamos a la segunda pregunta. Mateo capítulo 24, versículo 36. Esta es la segunda pregunta. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? ¿Alguien sabe la fecha del regreso de Jesús? ¿Podemos predecir una fecha? ¿Podemos colocar fechas? ¿Dios ha autorizado para que nosotros pongamos fechas del regreso de Cristo Jesús? Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo capítulo 24, versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? La respuesta es no. Pastor, ¿y entonces por qué vemos que hay gente que pone fechas y eso? Porque lamentablemente no sigue las instrucciones de la palabra de Dios. Cualquier persona que esté colocando una fecha, diciendo fechas de la venida de Cristo, no viene de parte de Dios. Jesucristo lo dijo muy claro. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles saben. Nadie, ningún humano, ningún ángel, nadie lo sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos. Así que no es bueno estar colocando fecha a la venida de Cristo porque no estamos autorizados ni nadie lo sabe. La tercera pregunta dice: ¿estamos en tinieblas respecto a la venida de Cristo Jesús? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 4. Primera de Tesalonicenses capítulo número 5. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Y vamos a buscar el capítulo número 5 y el versículo número 1 hasta el versículo número 5. Dice así la palabra de Dios: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Eso lo dice la Biblia entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 5, y yo les acabo de leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Entonces, el hecho de que no sepamos nosotros el día ni la hora de la venida de Cristo, entonces ¿por eso estamos en tinieblas? La respuesta es no. No estamos en tinieblas, sabemos que Jesús va a venir. Si bien es cierto no sabemos el día y la hora, pero ya Dios nos está dando señales acerca de cómo estarían las condiciones del mundo. Hay un dicho que dice: cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús. El apóstol le dice a los hermanos que están en Tesalónica: ustedes no están en tinieblas. Estos hermanos tenían grandes expectativas acerca del regreso de Cristo. Y les dice: ustedes están bajo la luz. La luz es Cristo y su palabra. Si ustedes no creyeran en Cristo y no estuvieran guardando los mandamientos de Jesús, ustedes estarían en tinieblas, en ignorancia con respecto a la segunda venida. Pero no están en tinieblas. Ustedes saben que el Maestro vendrá. Vamos a otra pregunta.
Entonces, ¿qué señales le predijo Jesús? Ahora sí, porque los discípulos le dijeron, Señor, dinos cuáles son las señales del fin del mundo. Vamos a ver entonces qué Jesús predice. Mateo capítulo 24, versículo 6 y versículo número 7 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, ¿qué señales predijo Jesús? Mira, Jesús dice guerras, rumores de guerras, hambres, mucha hambre en la tierra, pestes, plagas, COVID-19, COVID-20, 21, plagas, enfermedades. Jesús dice, no se turben, todo esto va a pasar, pero no es el fin del mundo todavía, es principio de dolores. Se va a levantar reino, terremotos, va a haber en diversos lugares terremotos. Todo esto será principio de dolores. Como cuando la mujer está experimentando las contracciones para ir a tener a su hijo. Principio de dolores, principio de contracciones. Vamos a otra pregunta. Entonces la respuesta es guerras, maldad, enfermedades, pestes, plagas, terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué condiciones sociales van a prevalecer? La pregunta número 5. Vamos a Santiago capítulo número 5 para ver las condiciones sociales que van a prevalecer antes de que Jesucristo venga. Estamos hablando de la sociedad. ¿Cómo iba a estar la sociedad antes de la venida de Jesús? Dice, varones, vamos ahora ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están tan enmohecidos, y su moho testificará contra todos vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como un fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí él clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos de Jehová de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. La palabra de Dios nos dice que las condiciones sociales serían injustas, serían desiguales. La Biblia dice que lamentablemente antes de la venida de Cristo Jesús, el jornal de los obreros no será pagado debido como se merece. Tenemos muchos ejemplos de lo que está pasando hoy en día con respecto al pago de los obreros. ¿Por qué la migración hacia Estados Unidos de América? ¿Por qué las personas no se quedan en su país viviendo tranquilos? ¿Por qué tienen que salir, dejar su familia, abandonar su tierra? Por las condiciones sociales, por la corrupción del mundo. Entonces la gente tiene que emigrar. No es que a la gente le gusta salir de su parentela. Lo hacemos con lágrimas, lo hacemos llorando, pero nos toca emigrar. ¿Por qué? Porque sabemos que si no hacemos algo, nuestros hijos van a pasar una situación peor que la que nosotros hemos vivido. Eso nos impulsa a mover, por amor a nuestra familia, a nuestros hijos, por lo menos un lugar donde puedan estudiar y vivir un poco mejor. Pero por eso existe la migración, por las guerras, por el amor al dinero de las personas, por la corrupción de la política, porque no le pagan el jornal a los obreros como se debe. Pero sí dice la Biblia que los políticos engordan, o la gente corrupta engorda su dinero, y Dios dice, habéis guardado todo ese dinero para el día de tu matanza. Entonces las condiciones sociales estarían desiguales. Vamos a otra pregunta. ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? Ahora vamos a ver cómo estaría la moral del ser humano, o sea, sus valores, sus principios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo, el capítulo número 3 de Segunda de Timoteo, versículo número 1 hasta el 5. Dice también, debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos sumamente peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de las cosas de Dios. Y el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. ¿Qué quiere decir la Biblia? La Biblia está diciendo que la condición moral del ser humano estaría totalmente depravada. Inmoralidad en su máxima expresión. Pero eso no es todo. Lo peor es que los inmorales tendrían apariencia de piedad, apariencia de ser personas buenas, apariencia que no le hacen daño a nadie, apariencia de que están luchando por los derechos de la igualdad del ser humano. Pero la palabra de Dios dice que no van a respetar la vida del prójimo. La palabra de Dios dice que estarán diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno llamarán malo. En pocas palabras, tendríamos inmoralidad en su máxima expresión. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la ciencia? Daniel capítulo 12, versículo número 4. Daniel capítulo 12, versículo número 4 dice, Daniel capítulo 12, versículo número 4. Dice así la palabra de Dios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios está diciendo que la ciencia se va a aumentar. La ciencia se va a aumentar. Dice que la gente estaría corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Dice la palabra de Dios que en este tiempo del fin la gente iba a estar estresada por aquí, por allá. Pero dice la Biblia que la ciencia se iba a aumentar. ¿Y por qué la Biblia dice que la gente iba a estar estresada? Porque al aumentarse la ciencia tendríamos mayor estrés. Los trabajos tienen que ser más rápidos, la comida tiene que ser más rápida, la información está al día, todos podemos saber de lo que está pasando en el mundo en cuestión de segundos. La privacidad del ser humano entonces sería expuesta a nivel público gracias al aumento de la tecnología. Eso es lo que estamos viendo hoy. Eso se está cumpliendo exactamente como Dios lo dijo en su santa palabra. Ahora, Mateo capítulo 24, versículo número 29, vamos a la última pregunta. Dice, ¿qué señales se verían en los astros? Fíjense, tenemos las señales de la ciencia, tenemos señales de la inmoralidad, tenemos las condiciones sociales que iban a prevalecer, tenemos qué iba a pasar en el ambiente político, qué iba a pasar con la naturaleza, terremotos, hambre, peste, plaga, enfermedades. Pero también tenemos señales en los astros. Vamos a Mateo capítulo número 24, versículo número 29. Mateo capítulo 24, versículo número 29. La pregunta es, ¿qué señales se verán en los astros? Dice así la palabra de Dios. Versículo número 29 de Mateo capítulo 24 dice así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Permíteme compartir contigo parte de esta profecía que se ha venido cumpliendo. Te voy a leer, por ejemplo, cómo se ha cumplido esta profecía que habla acerca de las señales de los astros. Porque la palabra de Dios dice que los astros también darían evidencia del regreso de Cristo. Mira, parte de esta profecía que está en Mateo 24, 29 ocurrió el 10 de noviembre de 1755, cuando se destruyó Lisboa y sacudió el continente de Europa y el norte de África. Eso sucedió en el sexto sello, eso está en el libro de Apocalipsis. Juan dice, miré y abrí el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso tan negro como de silicio. Dice, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. Es el cumplimiento de Mateo 24, 29. Ahora, ese terremoto ocurrió el 10 de noviembre de 1755. Destruyó a Lisboa, sacudió el continente de Europa y el norte de África. El sol se oscureció exactamente el 19 de mayo de 1780. También Isaías 24, 23 y Joel 2:30 hablaban acerca de lo que Cristo está diciendo en Mateo 24, versículo 29. En 19 de mayo de 1780 amaneció normal, pero a media mañana una extraña oscuridad cubrió gran parte de los Estados Unidos. El célebre astrónomo Herschel dijo, fue un fenómeno maravilloso de la naturaleza, cuyo relato se leerá siempre con interés y que ninguna filosofía sabrá jamás explicarla.
la caída de las estrellas fugaces, según Mateo 24:29 y Apocalipsis 6:13. Este notable acontecimiento ocurrió también el 13 de noviembre de 1833. Un testigo presencial dijo que las estrellas caían en tal profusión que a su luz podía leerse un periódico. Ahora tú dices, pero pastor, ¿por qué entonces tú estás tomando esa fecha? Porque recuérdate que Jesús está diciendo que eso iba a ser acontecimientos que iban a hablar de su segunda venida. Y el sexto sello tiene conexión exactamente con la segunda venida de Cristo Jesús. Y lo que está diciendo la Biblia es que después de estos acontecimientos, después que se oscureció el sol, después de la caída de las estrellas, después de este gran terremoto, lo que está diciendo la palabra de Dios es que acontecimientos como esos se iban a ver relativamente posteriormente hasta la venida de Cristo. Y también nos anuncia exactamente el fin de este mundo o el advenimiento previo de Cristo, porque está en un periodo específico donde Jesús en el santuario celestial, que es el santuario verdadero, recuerden que el que hizo Moisés se le llama el tabernáculo del desierto, fue una copia, recuerden eso. Recuerden que el santuario que construyó Salomón, pues fue destruido ese templo, ese santuario, por Babilonia. Y recuerden que más tarde el otro templo, que se llamó el templo de Zorobabel, fue destruido por los romanos en el año 70. Por lo tanto, no existe ningún santuario de la tierra. Pero a raíz de la palabra de Dios, el santuario que hizo Moisés era una copia del verdadero santuario que está en el cielo. Las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, están en ese santuario celestial. Por eso los mandamientos de Dios están vigentes, incluyendo el sábado. Lo que está diciendo la palabra de Cristo Jesús es que cuando Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, en el santuario celestial al lugar santísimo, tenía que ocurrir exactamente paralelo a estos acontecimientos que estaban anunciando que Jesús comenzaría el juicio para favorecer a los creyentes, la limpieza en el santuario celestial, y que después que Cristo salga del santuario, Jesús viene por segunda vez. En pocas palabras, después de estos acontecimientos que cumplieron esta profecía, lo que está diciendo es que entramos a los finales del fin del mundo. Ahora bien, mis queridos amigos, sabes que el anuncio cayó como una bomba. El esposo y padre debían marchar a la guerra. Con mucho dolor los parientes lo fueron a despedir a la estación. El hijo, totalmente desesperado, le preguntaba: papi, ¿cuándo regresas? El padre le contestó: un día de estos voy a regresar. Voy a regresar. Voy a regresar en este mismo tren que llega a las 5 de la tarde. Yo voy a regresar. Después entonces el niño esperaba ansioso la campaña que anunciaba la llegada del tren. Cuando ésta sonaba, corría el niño hasta la estación y miraba ansioso para ver entre los pasajeros si estaba su padre. Después de 2 años, una tarde entre los pasajeros bajó su padre. Y qué alegría. ¿Saben? El niño estaba ahí. Pronto estuvo entonces en los brazos de su padre de nuevo. Entonces el papá le dijo: regresé para más nunca irme de la casa. ¿Sabes? Las campanadas de la historia también están indicando que el Señor Jesucristo viene pronto para llevarte a ti y a mí a las moradas celestiales. La invitación de Jesús es que nos preparemos, porque todas las señales se están dando. Y aunque no sabemos el día ni la hora, sabemos que su venida está próxima. Jesús dice en su palabra: cuando ustedes vean estos acontecimientos, levántense, erguid vuestro rostro, porque vuestra redención está cerca. Que Dios te bendiga.